¿qué elementos se utilizan en el espiritismo? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mira, elementos, bueno, podríamos hablar de las cuestiones fundamentales. O sea, no extendernos ya a otros niveles porque ya sería cuestión de que cada casa religiosa o cada centro religioso tiene su manera de trabajar al respecto, ¿no? Claro, Pero no, sí, disculpa, hay un previo. Claro, esto es siempre respetando este, sus métodos de cada quien al momento de realizar la práctica del espiritismo. eso es correcto. Y es que así es, perdón, y así debe ser. Mira, elementos, sí, vamos a hablar de elementos y en mi particular, todo lo que hay, todo, absolutamente todo lo que hay en la naturaleza y sobre la tierra de carácter natural, son elementos válidos para utilizarlos en el espiritismo y en otras ramas espirituales también. Claro. Porque de hecho tienen relación con el ser humano, eh, la naturaleza tiene mucha estrecha relación con nosotros y obviamente todo es válido si vamos a empezar por allí porque siempre se empieza, bueno, espiritismo sin naturaleza no hay espiritismo. Claro. Ahora, del espiritismo marialeoncero, vamos a hacer énfasis aquí porque hay otro tipo de prácticas de espiritismo que, o sea, no son de tocar en ese tema, pero se podría hablar sobre eso en otro tema, donde necesariamente no necesitan la naturaleza como tal, así como la tenemos en el culto a María Leonza, con su grandeza, con todo lo que la compone, porque se practica, qué sé yo, en una mesa redonda entre muchas personas, como lo has visto. O sea, hay ciertas cuestiones de Alan Calder para acá, cuestiones que también son prácticas espiritistas, pero que no tienen que ver con elementos de la naturaleza para esa comunicación, por así decir, Claro. con los seres desencarnados de este plano. Bueno, ya después de la naturaleza son, o sea, muchos que se utilizan, generalmente o sea, conocidos pues por todo el mundo: tabacos, velas, velones, eh, quienes utilizan esencias de distintos tipos de aromas, se utiliza lo que llamamos el corno de ciervo, que viene del amoníaco pero ya rebajado, eh, infinidad de cuestiones, o sea, de elementos que se utilizan en lo que es dentro de las prácticas religiosas o de culto a María Leonza, al igual que a las prácticas que se realizan para cierto y determinado trabajo. Son infinidades de elementos, son muchos, si nos podemos nombrar elementos para trabajar, elementos para o sea, limpiezas de incienso, mi restaurante, por ejemplo, para hacer un saumerio en el centro espiritual o bien sea en la misma casa, para sacar malas energías, desaumar a personas, para dentro de un proceso de limpieza aparte de baños y de otras cuestiones. Bueno, son de verdad infinidades de elementos donde juega un papel principal, lo que vengo diciendo al principio: la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza y obviamente lo que compone la naturaleza, las plantas, agua, eh, de lluvia, de río, de mar, o sea, infinidad, son muchas. Si me pongo a nombrar lo que son los elementos a utilizar en el culto, son muchos y casi todo el mundo los conoce, inclusive hasta los que no practican el culto. Muchas personas les causa dudas es que si se hacen, se realizan o es necesario sacrificios animales en el espiritismo. No, indudablemente no. Por lo menos en el espiritismo marilancero no. Si existan
otra práctica de carácter de espiritismo como tal, y se hagan sacrificios de animales en otras partes del mundo, o sea, ya yo, o sea, no me voy a salir de lo que es ni la normativa, ni tampoco lo que desconozco. Vamos a hablar de lo centrarnos en lo que conozco y obviamente de lo que practico y lo que a quien le rindo culto. Si alguien ve haciendo sacrificios animales en cualquier práctica religiosa de espiritismo, apártese de inmediato de allí, porque eso no es viable desde ningún punto de vista y en ningún tiempo. Porque, bueno, la pregunta cabe. Recuerda que el tema pasado estuvimos hablando de cuestiones que se anexaron, como collares de motacilla y bromes. Ok, digamos, como bien, no necesito repetirlo, ya a mí me conocen, estoy iniciado en 3 ramas espirituales distintas, y en las otras 2 sí se realizan sacrificios de animales, obviamente, y no por no dejar tampoco, ni todo el tiempo, ni de todo tipo de animales. O sea, cada cuestión en su lado y cada vamos a ubicarnos realmente como debemos ubicar. Sacrificios de animales no se hacen en el culto a María Leonza ni en prácticas religiosas a María Leonza. Inclusive ni siquiera limpiezas con animales que no se llegan a sacrificar, por ejemplo palomas o algo por así, por el estilo, lo que llamamos nosotros en la ocha, el bo, y tirarla al vuelo, ni siquiera, porque de paso a la reina no le agrada eso. La reina es dueña de la naturaleza y de la fauna, o sea, para lo que sabemos, o sea, lo que significa la naturaleza para nuestra madre reina María Leonza. Ahora, tampoco es viable de que le vayan a hacer algún tipo de sacrificios o con animales igualmente a una bóveda espiritual que tenga cualquier espiritista. ¿Tú me entiendes? Claro. O sea, ahí estamos hablando de que una bóveda espiritual es para otras cuestiones, pero no se realizan sacrificios de animales, ni siquiera a la bóveda espiritual, ni el con animales delante de la bóveda espiritual, así se echen al bóveda. Y ahí nos salimos de los parámetros y obviamente que también molestamos a ciertas entidades que no van a estar de acuerdo y no les va a gustar ese tipo de actividades, o sea, que no van relacionadas con el culto. Para empezar, ¿qué es una bóveda espiritual? Bueno, buena pregunta. Sobre todo con la bóveda espiritual, buena pregunta. Una bóveda espiritual la tiene que conocer cualquier espiritista porque, o sea, me explico, al que le digan que, o sea, que necesita, o sea, por medio de una consulta, sea cualquier oráculo que estén utilizando, y arroje que necesita que o sea, se le haga, se le fundamente, se le monte, o sea, se le establezca pues su bóveda espiritual en su casa. Que de hecho, aprovechó la ocasión que vamos a tocar ese tema, me lo tocaste, y la bóveda espiritual, primero que todo vamos a responderte qué significa. La bóveda espiritual es aquella donde le rendimos culto a nuestros antepasados. Aparte de los antepasados, también tenemos familiares difuntos que integran dicha bóveda. La hace un espiritista, y no precisamente un espiritista María Leoncero. O sea, alguien que tenga facultades y conocimientos espirituales para no la hace, o sea, la fundamenta, por decir una palabra, o sea, que encaje mejor. Y tampoco lleva en su fundamentación sacrificios animales, ni mucho menos, ni cuestiones de eso. Ya el tema de la bóveda sería un tema a tocar en particular, porque se tiende a mucho, porque estamos hablando de ancestros, estamos hablando de que hay familiares allí, y
estamos hablando también de ancestros. Ancestros, estamos hablando de ancestros que ni siquiera ni remotamente nosotros antes de la bóveda sabíamos que pertenecían a nuestro cuadro guía espiritual y tenían que estar dentro de la bóveda. O sea, o tenían que pertenecer a la bóveda. Y como la bóveda, a medida de que va pasando el tiempo, pueden ir incluyéndose más entidades allí, aunque no necesariamente modificando la bóveda, porque la idea no es modificarla, ni mucho menos. Una bóveda que ya está hecha como tal, porque así fue indicada por las entidades, mediante los registros o consulta o averiguación, por una misa espiritual, por una sesión espiritual donde necesita, mira, fulano de tal necesita que se le fundamente, claro, no te van a decir por tu nombre, no, pero aquí hay que fabricar una bóveda aquí, por ejemplo. Entonces ya de ahí en adelante uno procede a lo que es la fundamentación de una bóveda. Y que a medida que pasa el tiempo, como te iba diciendo, van integrando otras entidades espirituales allí que se acercan, o sea, y se les rinde culto igualmente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es tan amplio que no me quiero extender el tema porque te dije que tocar el tema de la bóveda es Bueno, discúlpame, pero dijiste que el tema es amplio, que se estará subiendo otro video con el tema de la bóveda, pero fíjate que yo considero necesario, ya que hemos tocado varios puntos, que nos hablaras un poquito más de la bóveda espiritual. Pues yo quisiera que nos dijera que, o sea, ¿por qué es necesaria? Aunque sea que me des esa explicación. Bueno, es necesaria, o sea, ¿cómo te digo? Todo el que va a trabajar en un campo espiritual, no necesariamente en el espiritismo, puede ser en la ocha, puede ser en el palo, debe. El primer deber de nosotros es rendir culto a nuestros antepasados. Debe. Eso viene de culturas de que ni idea tenemos de los años que han pasado rindiendo culto desde aquel entonces, antes que Allan Kardec investigara sobre el espiritismo. Le rendían culto a sus antepasados. Inclusive hay civilizaciones que le rendían culto a las personas, a los huesos mismos. Y dice a cada uno a su manera, pues, y a su civilización, hasta donde tenían ese conocimiento de rendir culto. Para ellos estaban vivos. Siempre ha existido ¿cómo te digo? Esa certeza de nosotros de que después de la muerte hay una vida, y por eso viene el culto a nuestros antepasados. Y eso no viene desde ahora, eso viene desde hace mucho tiempo. Por eso el deber, porque vamos a trabajar con muerte. ¿Me entiendes? Es rendir culto. O sea, mejor dicho, es necesario tener una bóveda, y en tal caso de no tener una bóveda, por lo menos rendir culto a nuestro antepasado antes que cualquier otra entidad espiritual. De hecho, si vamos, nada más por poner un pequeño ejemplo, y no que me quiero escapar del tema, ni mucho menos, porque nada más lo voy a tomar como un toquecito de un lado y un toquecito de otro. En la ocha, antes, yo que soy iniciado en la ocha, antes de cualquier orilla, inclusive el igual es el primero que come y el primero que se da conocimiento y todo, hay que rendirle más cebolla a los egus. Los egus son los muertos y nuestros antepasados. Por eso es la necesidad de una bóveda espiritual. Por eso es la necesidad de una bóveda espiritual y de rendir culto a nuestros antepasados. Tan iguales, si lo es por allá, que es una rama en la cual se basa en otros términos, y tiene sus normativas muy distintas al espiritismo. Se le rinde de primero culto a los egun, a los muertos.
En este caso, aunque vamos a trabajar con entidades que también son muertos, o sea, las cortes espirituales de nuestra Madre Reina Maravillosa, nosotros tenemos un cuadro guía espiritual que anda con nosotros desde el día que nacimos. Nos asignan un cuadro guía espiritual, viene nuestro ángel de la guarda, obviamente, nuestro cuadro guía espiritual, y no conocíamos a María León. Y ellos están caminando con nosotros desde ese momento. Por eso se llama cuadro guía espiritual. Otro de los puntos importantes o de prioridad en el tema, que es un cuadro guía espiritual. Bueno, como te vengo diciendo ahorita, no sé ni harán segundos, no harán minutos. El cuadro guía espiritual es aquel que le asignan al ser humano, o sea, bien asignado de arriba, en el momento que nace. O sea, primero viene el ángel de la guarda, ya uno nace y ya es más, antes de nacer, ya ese ángel de la guarda, según, no afirmo, pero son muchas de las cuestiones que nombran, está asignado, esperando que el ser nazca. Y ese va a ser su ángel de guarda, ¿no? Ahora, el cuadro guía espiritual es después que el niño nace. Después que ya comienza su vida, entra su cuadro guía espiritual. El cuadro guía espiritual no lo escoge uno. O sea, está claro que si lo tenemos desde niños, también es así. Está en conformidad o en concordancia con el ángel de guarda de la persona. Porque si no, hubiera un choque. Hubiera controversia entre el cuadro guía espiritual tuyo, que va a estar contigo siempre, y donde se van a ir anexando a medida que tú vas en desarrollo, vas creciendo, vas siendo adolescente, hombre, te reproduces, llegas a viejo, pueden irse anexando más a tu cuadro guía espiritual. Como a la misma vez también con lo que te toca el tema de la bóveda, se van anexando más. Por eso es que se anexan más entidades, precisamente por eso. Porque se acercan otras entidades que te quieren proteger, te quieren ayudar, te quieren guiar. Quizás al principio fueron menos, o mejor dicho, quizás no, es cierto que son menos, y por el camino hay entidades ya que se van trascendiendo, y una vez trascendidas, escogen a esa persona, y si tienen el paso, porque tienen que tener el paso del ángel de guarda, y del cuadro guía espiritual para anexarse a ese cuadro guía espiritual y ayudar a la persona en algún aspecto de su vida en el cual se va a enfocar, o en varios aspectos de su vida, pero en conjunto con el cuadro guía espiritual se anexa. Son cuestiones que uno no las decide, ni tampoco que mi materia mayor, que mi padrino, que dijo que había que anexarme tal y tal en el cuadro guía espiritual, porque tal y tal cuestión cosa, me gusta. Ellos llegan allí y uno descubre a medida que poco a poco eso lleva tiempo, ¿no? Aquí no llega a descubrir tampoco completamente su cuadro guía espiritual, incluso a veces ni a la mitad del cuadro guía espiritual, porque es conformado por muchas entidades. Ahora, Fernando, ya para finalizar, ¿es necesario atender el cuadro guía espiritual? Claro, eso indudablemente que hay que atender. ¿De qué manera? Semanalmente, por lo menos. ¿Pero de qué manera se puede atender? Sí, mira, hablemoslo en términos, por eso es que el tema de la bóveda es muy bueno. Y el tema de la bóveda es porque ya está, o sea, ya el cuadro guía espiritual, tú tienes un centro a donde tú vas a llegar, inclusive tú te puedes hacer limpieza ahí, eso sí, sin animales, como dije anteriormente, te puedes hacer limpieza con plantas, te puedes hacer, puedes también hacer infinidad de cosas con el cuadro guía espiritual, con la bóveda espiritual, mediante el cuadro guía que allí, ¿no? Y colocarlos, porque son con vasos, unas copas, unas cuestiones que sería para otro tema. Y cada quien exige
cada persona o sea, el cuadro del día, perdón, la bóveda espiritual no es igual para una persona que con otra. Hay quienes son con 7 vasos, hay unos que son con 9 vasos, todo depende de la persona. Y hay unas que llevan el crucifijo dentro de la copa, hay unas que llevan el crucifijo fuera de la copa, hay unas que llevan unas cuestiones, otras no las llevan. Eso depende de lo que se averigüe antes de fundamentar esta bóveda, ¿no? Entonces, es indispensable lo que es la atención a nuestros antepasados, porque ellos, para empezar, son nuestros antepasados y con ellos, nuestro creador espiritual, también hay familiares difuntos que también caminan con uno y están entre nosotros en el hogar, en cualquier situación, y ellos necesitan de atención, porque, o sea, precisamente si están contigo, devuélvele atención. Atenderlo, bueno, por lo menos una vez por semana. En tal caso de que tengan la bóveda, se le cambia el agua por agua limpia a cada uno de los vasos, mantenerla limpia. Hay quienes acostumbran a echarles un humito de tabaco, no hay problema. Si no hay ningún tipo de inconveniente con alguna entidad de allí que se le eche un humito de tabaco a una bóveda, no hay ningún problema. Ahora, si hay una cuestión y no les gusta el humo de tabaco, no les gusta el café, no les gustó, qué sé yo, un cigarrillo que se le ponga allí, porque hay infinidad de cosas que se le pueden ofrecer, no les gusta un tipo de comida. Quienes le ponen comida, o sea, un platico de comida, un licor, no se le pone, pero si no, se atiende de esa manera y se mantienen contentos. Y obviamente que no puede faltar la luz, una velita, por lo menos una velita allí, y bueno, de la manera más sencilla, un Padre Nuestro, una Ave María, y no sé, un Gloria, no sé, o sea, de acuerdo a la persona en sus oraciones y en sus peticiones, aparte de hablarle al cuadro guía espiritual, ya es la bóveda fundamental como tal. Hay que hablarle como yo te estoy hablando a ti, como le hablo a la persona que me está escuchando. O sea, ellos están allí y que va a llegar un momento en que tú vas a sentir esa presencia y esa potencia que hay allí, como se siente también cuando uno entra a un altar espiritual, que se siente la fuerza de dicho altar. O sea, es potencia, y es una potencia que obviamente se siente porque el nivel vibratorio de uno como ser humano está muy por debajo del espiritual, y cuando se concentra en esos sitios, a veces a uno le tiemblan los piececitos, que sé yo, alguna cosa, y dice, esto está fuerte aquí, esto estoy tan, como quien dice, tan bien plantado, estos muertos están bien plantados aquí. ¿Tú me entiendes? Claro. Es la expresión más común que uno utiliza. Bueno, amigos, les recordamos a las personas que ven este video suscribirse al canal, darle me gusta, dejar comentarios, interactuar con nosotros. Si quieres que hablemos de un tema específico, bueno, aquí lo estaremos conversando. Y esto ha sido todo por hoy. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Amén.